En el vídeo de hoy vengo a hacer balance de lector de 2023. Si quieres saber qué tal me fue el año pasado en relación con las lecturas, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Guay de Sí y te doy la bienvenida a este canal donde hablamos de libros. En este vídeo, como te contaba, vengo a hacer un poco de balance de cómo ha ido el año 2023 en su faceta lectora. Yo sé, soy consciente de que estáis esperando el vídeo de mejores lecturas del año. Va a venir, lo voy a grabar esta semana, pero ahora ya cuando vuelva a Galicia, a mi casa, que pueda hacerlo todo un poco con más calma y sobre todo porque de verdad he necesitado ese momento de reflexión. Hasta ayer, 7 de enero, no he conseguido reducir la lista a un número que me pareciera más o menos, no sé, adecuado para hacer un mejores lecturas. Pero bueno, eso es tema de otro vídeo. ¿Cómo se ha acabado el año? He cerrado, digamos, mi cuaderno de lecturas del año 2023. He estado viendo qué he leído, qué me han parecido los libros. Además, también desde Goodreads te salen una serie de estadísticas que te ayudan un poco a ver, bueno, pues tu año lector en datos, en números. A pesar de todos estos datos, digamos, estadísticos entre comillas, no quiero basar este libro en la idea de que es importante el número de libros que se han leído. Yo en 2023 he leído muchísimos libros, que con eso basta. Es un año en el que he tenido mucho tiempo para leer y es un año en el que yo también he buscado mucho tiempo para leer y ese es el motivo. Entonces siento que a veces cuando se dicen ciertas cifras hay un sentimiento de comparación y que a veces algunas personas no se sienten bien en relación a eso porque esta persona puede leer tanto, no me refiero a mí específicamente, sino en general, y yo no, oye, es que cada persona tiene una vida y hay gente que dedicamos muchísimas horas a leer y no hacemos otras muchas cosas o no tenemos cierto tipo de responsabilidades. Entonces, simplemente eso. Creo que lo importante es mirarse a uno mismo y si este año te apetecía leer, pues que hayas leído quizás un poquito más que el año anterior, o si venías sin leer nada, oye, pues me he leído X libros y ha sido genial, punto pelota, ¿no? Creo que eso es lo importante y eso es en lo que yo quiero transmitir. Y ahora sí, ya entrando a datos y cosas casi más concretas, deciros que un dato que me ha gustado bastante, que me ha dado Goodreads, es la media de páginas, ¿no? Cuántas, de media, todos los libros que he leído, cuántas páginas han tenido, y ha sido 282 páginas. Esto quiere decir que, claro, he leído muchos libros, pero verdaderamente de media no han sido libros especialmente largos. Estamos en una media de menos de 300 páginas, que yo creo que es algo bastante estándar hoy en día. Yo creo que se edita libros bastante cortos, se edita o se escriben libros más cortos, aunque por supuesto hay excepciones. Entonces sí que yo he leído este año 3, 4 tochos, pero se ve que mi media está en 282 páginas, que no es demasiado largo. Otro dato que te da Goodreads, que siempre me parece interesante de ver, porque más cada año va cambiando, porque claro, cada año lees libros diferentes, y un dato que te da es de los libros que has leído, ¿cuál es el más popular en Goodreads? No de mejor valoración, sino que más gente ha guardado en sus Goodreads en las categorías de leído o quiero leer. Y el libro más popular ha sido Matar a un ruiseñor de Harper Lee, una novela de 1960 que está guardada por más de 9 millones de personas en sus estanterías, que me parece una auténtica burrada. Al final es un gran clásico moderno de la literatura, un libro con una adaptación cinematográfica muy famosa, es un libro encantador, es un libro importante, es un libro muy fácil de leer. Entonces, claro, entiendo que al final es un libro que esté, ¿no?, muchas veces leído y muchas veces guardado. Y por el contrario, el libro que está menos guardado, de todos los que yo he leído, el que está en menos estanterías de Goodreads, es un libro que se llama Avándaro y está escrito por Gabriela Guerra, que es una autora mexicano-cubana, y está publicado en España, por lo menos, por la editorial Traveler. Tiene sentido quizás de que sea de los menos guardados, porque es un libro relativamente nuevo, o sea, es decir, es un libro que se ha editado en 2023 y además está en una editorial independiente pequeñita. Entonces, bueno, evidentemente tiene menos visibilidad, al menos de momento. Es un libro del que os hablé en el Wrap Up de noviembre, os lo voy a dejar por aquí por si lo queréis ver. Es una saga familiar y a mí me gustó mucho. Os lo recomiendo mucho si os gustan eso, las sagas familiares, las novelas con toques de realismo mágico, con crítica social. La verdad que es muy bonito y os lo recomiendo un montón. Luego, de todos los libros que he leído, haciendo media, ¿cuál ha sido mi nota media? Y eso tengo que decir que es un poco falso, o sea, no falso, pero que no es del todo certero, porque esto es una estadística que te hace Goodreads y no te deja poner medias estrellas. Entonces, claro, es que hay veces que das un 4 cuando en realidad son 3,5, o das un 3 cuando en realidad es un 3,5.
o das 5 porque, bueno, casi, pero en realidad le pondría un 4,5, pero me entendéis. Y la nota media ha sido 3,8. La verdad que creo que es una nota bastante alta para todos los libros que he leído. Es cierto que yo mirando todas mis estadísticas en mi cuaderno de lectura y demás, es cierto que claro, de 3 y 4 estrellas han sido los que más he dado. Hay 5 estrellas, hay bastantes, pero bueno, muchísimas menos, ¿no? Es algo que tiene que destacar muchísimo, llegar mucho al corazón para llegar a darle 5 estrellas a un libro. 2 estrellas también ha habido algunas, pero no demasiadas. Y este año creo que solo he dado una estrella o 2, una estrella. ¿Por qué? Porque este año he abandonado muchos libros. Los libros que no me estaban gustando nada los he abandonado. Entonces, claro, no llego a darles mala nota, lo cual me parece estupendo porque realmente lo que no quiero es estar dedicando un montón de horas a libros que no me están gustando. Entonces yo prefiero abandonar y no darles una nota porque da igual, porque esto es para mí y para nadie más. De los libros que he leído en 2023, el libro que mejor valorado está en Goodreads de momento es La mala costumbre de Alana S. Portero, que también es una novela de 2023 editada por Seix Barral y es una novela preciosa. A mí me conmovió muchísimo, disfruté un montón leyéndola. Es un libro que tiene una trama muy interesante, muy bonita, muy inspiradora. También te hace sufrir, desde luego, pero que literariamente tiene un valor enorme. Al menos yo lo sentí así, me pareció precioso, muy lírico, pero también descarnado cuando hace falta. Precioso. En esta novela, que está ambientada en los años 80, Alana S. Portero nos va a contar el viaje de una mujer trans en un contexto muy interesante porque la protagonista nace y crece en el barrio de San Blas, en Madrid, donde en los años 80, desde que es un barrio obrero, pues tuvo muchos problemas con temas de drogas y demás. Hubo una gran generación perdida. Luego también vemos como los inicios, o bueno, un momento muy interesante de Chueca, que bueno, viéndolo en perspectiva con cómo es ahora el barrio de Chueca, pues la verdad que es muy muy bonito. Es un libro que está lleno de personajes secundarios maravillosos, un libro que habla de familia, un libro que habla, por supuesto, de identidad y bueno, es que es una belleza. Es un libro que te hace llorar. Desde luego a mí me emocionó mucho algunas partes, algunas de tristezas, pero otras como de pura emoción y puro amor. Un libro maravilloso y no me extraña nada que esté tan bien valorado. Y luego ya voy a pasar a las estadísticas que yo he sacado de mi cuaderno de lecturas. Quiero hablaros en concreto de los meses que más libros he leído, y en concreto han sido los meses de junio y julio. Ambos leí 18 libros, que es una barbaridad. Es cierto que son meses de verano y al menos en mi trabajo en junio empieza ya el horario de verano, que eso no ocurre así en todas las oficinas, por lo cual termino antes de trabajar y es un momento que hace buen tiempo, vas a la playa, vas a la piscina, y sí que es un momento en el que yo en general leo bastante más. A veces hay días de vacaciones y es cierto que bueno, esto se ha reflejado aquí en el cómputo total de lecturas por meses. Pero bueno, de ambos meses, de junio y julio, que son el número de libros los que más he leído, pero junio es el mes que más páginas leí. Entonces, aunque leí el mismo número de libros que en junio leí mucho más verdaderamente, porque fueron libros mucho más largos, leí muchas más páginas, ¿no? Que eso creo que también puede ser interesante. Además, siendo sincera, creo que en junio leí más de una forma tradicional, porque en julio sí que escuché algunos audiolibros y eso al final también es una forma diferente de lectura, pero bueno, que cuenta igual, bueno, no sé, que cuenta también, no sé si igual, pero bueno, digamos como que junio se posiciona como el mes en el que más he leído. Ahora, unos datos que me gustan mucho son los países de los que más literatura he leído. Este año, por primera vez desde hace un montón de tiempo, Japón no ha sido el país que más libros he leído, y de hecho por eso en mi propósito lector está volver a leer más literatura japonesa. Os voy a dejar por aquí el vídeo donde hablo de eso. Aún así, Japón está en el tercer puesto, pero bueno, este año he leído mucha literatura nacional, literatura española, quiero decir, y he leído 38 libros de autores y autoras españoles. El segundo país ha sido Estados Unidos, que he leído 31 libros, y luego Japón, que he leído 28 libros japoneses, y va seguido de Reino Unido, que he leído 22 libros, y después en un empate a 10 libros están Francia y Argentina. La verdad que este año me alegra que Argentina se cuele en el top 5, porque sí que han sido bueno, pues países que no, en realidad no he tenido que hacer un esfuerzo por buscar. Al final es lo más habitual
pues porque lo que más se publica, lo que más tenemos cerca, literatura de España, Estados Unidos, Reino Unido, me da un poco de cosas así, eso, que me gusta los países que, porque realmente me gustan los años donde hay más literatura de otros países, pero bueno, ha sido así. Sí que me ha sorprendido que el siguiente país del que más he leído es Italia, que he leído 7 libros de autores italianos. Digo que me sorprende porque creo que nunca se había colado así en el top de los más leídos, a lo mejor 1 o 2 libros. Y nada, creo que este año voy a seguir continuando leyendo más literatura italiana porque desde luego tengo intención, no sé si luego lo haré, de leer la tetralogía de Nápoles, de Elena Ferrante. Veremos. Luego, aunque este año realmente la literatura asiática, que siempre está en mi cabeza, no le he dado tanto cariño, por decirlo de alguna manera, como otros años, porque sí que he leído mucho de Japón, pero solo de Japón, sí que he leído bastante literatura coreana. He leído 6 libros de Corea del Sur y la verdad que todos me han gustado bastante. Y luego tenemos México, que he leído 5 libros, 5 novelas de México. Y bueno, los últimos países que quiero destacar, porque he leído así varios libros, son Cuba y Suecia, que de ambos he leído, de ambos países he leído 4 libros. Luego he leído libros de muchos más países, pero eso, 1, 2, 3 libros y ya pues no voy a poner aquí la lista de todos los países. Pero sí que quiero destacar 0 libros de Oceanía. En realidad sí que leí un libro, pero lo abandoné, por lo cual no lo voy a contar, porque el autor del libro de Todos en mi familia han matado a alguien, si no me equivoco era australiano, pero lo abandoné porque no me gustaba nada, así que no lo voy a dar por como leído. Entonces surge aquí como un propósito nuevo, que es bueno, intentar leer este año 2024 algo de literatura africana y algo de literatura de Oceanía. De Oceanía sí que sé que tengo en mis estanterías alguna cosa, porque tengo novelas de Elizabeth von Arnim, tanto de Trotalibros como de Lumen tengo un par de ellas, y luego de Janet Frame, que es neozelandesa, si no me equivoco ahora mismo. Tengo también de Trotalibros y luego algunos de Seix Barral, así que por ahí voy a poder leer algo. Pero si tenéis algo de literatura africana que recomendarme, por favor hacedlo en comentarios. Voy a tomar nota súper atenta porque sí o sí quiero leer algo. Me apetecería a lo mejor, o sea, el que así me venía a la cabeza, pues ir a lo fácil un poco, es Atunasal Gurnak, o como se pronuncie, que fue premio Nobel hace un par de años, pero no he leído como que sean las mejores reseñas, entonces no sé, ¿sí? O si vosotros habéis leído y me recomendáis algún libro en concreto, pues estaré muy atenta para hacerme con él. ¿Qué más? Vale, este año he leído sobre todo con una brutalidad de diferencia increíble, he leído en papel. También he leído en electrónico, que siempre suelo hacer, pero muchísimo menos que otros años, muchísimo menos, porque digamos que solo he leído en electrónico un libro a cada vez, y a lo mejor he ido por novelas un poco más largas. Este año creo que me he dormido con más facilidad que otros años, entonces he leído menos por las noches, así que he leído menos en digital, vamos, muy poco. Luego, en audiolibros ha sido un poco como también la irrupción de este año, porque por fin mi cabeza hizo clic y ya he aprendido un poco a disfrutar de las novelas en audiolibro según cuáles. A veces no entro y la dejo para leerla en otro formato, pero bueno, he leído en torno a 20 audiolibros, he escuchado. Y novela gráfica, manga, cómic, he leído muy poco este año, tan solo 7, y es una de las cosas que quiero poner remedio este año 2024 y volver a leer más porque me gusta mucho. En relación con la temporalidad, no sé si, de cuándo son las novelas que he leído, tengo que decir que, bueno, como casi todos los años, he leído sobre todo cosas del siglo XXI, es decir, muy actuales, pero este año con diferencia he leído muchísimo literatura muy actual, que es de la década de los 20 del siglo XXI, es decir, que se ha publicado en los últimos 4 años. Ha sido una brutalidad. Es cierto que este año también es cuando he empezado a colaborar muchísimo más, a trabajar con editoriales que me han mandado sus libros nuevos. Entonces, bueno, pues claro, he visto que ahí mis lecturas sí que se han visto un poco alteradas, porque hasta ahora, aunque también leía mucho del siglo XXI, también leía mucho del siglo XX, y este año tan solo he leído 27 novelas del siglo XX, y he leído solo 10 novelas del siglo XIX y absolutamente nada anterior a el siglo XIX. Esto también es un poco para mirármelo, sobre todo si hay algo que quiera leer, algo un poco más clásico, pues intentar darle prioridad este año para que haya un balance. Y luego cuando leo novelas y libros un poco más antiguos o clásicos, que vas casi sobre seguro porque ya sabes que te van a gustar, porque el autor te gusta, porque la trama te llama la atención, porque te lo han recomendado mucho, pero no sé, me cuesta, a ver si me esfuerzo un poco más este año en eso.
Luego, en relación a los autores y autoras, bueno, deciros que he leído este año bastantes más autoras que autores. Y lo que me ha resultado interesante es que sobre todo un 68% de autores y autoras que he leído, un 68% son autores que he leído por primera vez, lo cual muy bien porque he descubierto muchas voces nuevas, pero eso que he descuidado un poco a autores que ya me gustan de y seguir metiéndome en su obra publicada, y eso va a ser uno de mis retos también de este 2024. Deciros de que los que he leído, tan solo un 21% de las novelas que he leído son de autores que ya había leído antes de 2023, y lo que sí es interesante es que, bueno, el 11% de mis lecturas han sido de autores que ya he leído durante ese año. Es decir, he leído, por ejemplo, 2 novelas de Annie Ernaux, por deciros, de alguna forma, ¿no? O también he leído 2 novelas de Camila Lackberg. Bueno, que he repetido en un mismo año con un autor o autora, pues el 11%. Luego, he leído de mis estanterías libros que yo he comprado, 51 libros, y luego de bibliotecas aproximadamente 24, luego de plataformas y de suscripciones que tengo he leído cerca de 30 libros, y el resto han sido de colaboraciones editoriales. Este año, bueno, estoy contenta porque, bueno, sí que he sacado 51 pendientes de mis estanterías, libros que ya tenía o libros que yo he ido comprando, pero sí que es cierto que también he leído mucho de libros que me han hecho llegar las editoriales, y eso al final se corresponde con la idea de que he leído mucho libro de esta década. ¿Qué más? Bueno, este año he leído libros de 75 editoriales diferentes y luego 3 libros autopublicados. La editorial que más libros he leído sigue siendo, como desde que llevo registro y cuando miras mis estanterías, con diferencia la editorial que más libros tengo es Anagrama. He leído 16 libros de Anagrama este año. Y luego en segunda posición está Lumen, creo que por segundo año consecutivo, y he leído 14 libros de Lumen. He sido que Lumen es una editorial con la que yo colaboro relativamente a menudo, suelen contar conmigo para enviarme sus novedades, entonces, bueno, también se entiende que lea muchos libros suyos y que evidentemente que encajan, ¿no?, en las cosas que yo suelo leer, que siempre me llaman mucho la atención sus novedades. Y creo que es la primera vez que se cuela en mi top 3 de editoriales más leídas, la editorial Nórdica, con 9 libros. Nórdica me gusta muchísimo, es una editorial que siento que cuida mucho todo lo que hace, y tiene un catálogo muy variado de clásicos con nuevas voces de literaturas nórdicas, pero también otras muchas cosas, y la verdad muy feliz de verlo aquí. Es cierto que, claro, yo leo mucho también de editoriales independientes y editoriales pequeñitas, y es que hay editoriales que a lo mejor tienen 2-3 años de vida y no tienen en catálogo el número de libros que yo he leído este año de Anagrama. Entonces, bueno, simplemente os destaco las que más he leído, pero bueno, que al final yo os animo mucho a ir también a los proyectos pequeños. Se está editando mucho, muy bien y con mucho cariño, con mucho cuidado en las editoriales pequeñas, así que siempre darles una oportunidad si os llama la atención lo que publican. Y luego algo que he hecho este año es separar como 2 sentimientos para luego poder hacer un conteo, ¿no?, de cuántos libros he leído de cada uno de ellos, y cada una de estas 2 categorías va a tener un vídeo aparte, así que bueno, ya lo veréis. Y puedo adelantaros que este año 2023 he leído 17 libros que me han hecho llorar o que me han emocionado muchísimo, que igual no te ha caído la lágrima, pero dices, no estoy llorando, pero mi cuerpo está llorando por dentro, me vale. Y he leído 12 libros que me han hecho reír, que incluso en voz alta. Eso me parece algo dificilísimo, y que hayan habido 12 libros, pues estoy contentísima. Si queréis saber cuáles son, pues prontito, os lo prometo. Luego, los géneros que más he leído es ficción contemporánea. Es cierto que, claro, que ficción contemporánea es un poco un cajón desastre donde cabe todo, pero bueno, puestos a catalogar por géneros, pues bueno, ficción contemporánea creo que sin duda es lo que más he leído, y seguido de thriller y novela negra, que siempre están presentes en mis lecturas. En cuanto a las temáticas, por supuesto tenemos las crímenes, podríamos decir, que vienen de las novelas de thriller, de novela negra, los true crimes que leo, etc. Y luego algunos componentes que tienen la mayoría de novelas que he leído son crítica social, novelas que hablan sobre la familia, dramas familiares, maternidades complicadas normalmente,
He leído bastante autoficción. Este año es algo que me gusta mucho. Incluso también bastantes memorias, que ya no serían ficción, serían solo memorias. Novelas que hablan de salud mental y luego novelas que tienen algo de realismo mágico, que también ha estado bastante presente en mis lecturas porque es algo que a mí me fascina. Luego de no ficción, deciros que he leído 30 libros. Esos 30 libros, pues ha habido ensayos, ha habido memorias, ha habido alguna biografía, bueno, hay un poco de todo. Pero bueno, han sido 30 libros de no ficción. Este año me gustaría, si se puede, ampliar un poco más la cifra. Sobre todo es lo que os decía en mis propósitos, tirar más de ensayo, porque ha sido que, claro, yo leer memorias es más fácil, además es algo que a mí me encanta, entonces me tiro mucho a las memorias y pienso que estoy leyendo mucha no ficción, que es verdad, pero bueno, que quiero buscar esa idea de leer más ensayo. Y para terminar, contaros que este año 2023 he hecho 8 relecturas. Me parecen pocas, pero bueno, aún así bien, mejor que 0, está bien, y sobre todo porque han sido libros que he disfrutado muchísimo. Algunos de ellos, como Seda, por ejemplo, lo podría haber metido perfectamente en mis mejores lecturas. Lo he quitado directamente por la opción de que es una relectura, no lo voy a meter, pero ha sido como reencontrarme con novelas, ha sido volver a un lugar donde he sido feliz, leer libros que quizás hace una década los entendiste de una forma completamente diferente, como me ha pasado con Seda o como me ha pasado con Cumbres Borrascosas. Entonces yo, aquí mi cruzada, mi ánimo para, de verdad, animaros a darle la oportunidad de releer, sacar tiempo para releer algunos de vuestros libros favoritos, porque es un sentimiento maravilloso y que, digamos, como ya sabes lo que va a pasar en la trama, te permite llegar a otras cosas, no sé, de la lectura, no sé cómo explicarlo mejor. Y nada, este ha sido mi balance de lector de 2023. Ha sido un año lector súper bueno. Tengo que decir que quizás pasan menos libros que el año anterior a mi lista de favoritos de la vida. Creo que 2 o 3 seguro, pero el año pasado fue como de repente un año en el que leí libros que se convirtieron en favoritos bastantes, ¿no? Este año ha sido un año de muchos descubrimientos, leer muchas voces nuevas para mí, seguir andando los temas que me interesan. Pero bueno, quizás menos libros pasan a favoritos de la vida, lo cual no pasa nada. Es una lista que tiene que estar muy bien curada, ¿no? Muy bien elegidos. Se pueden tener 100 libros favoritos de la vida, pero bueno, yo creo que cuanto más corta, ¿no? Tiene como más sentido, no lo sé. ¿Tenéis lista de libros favoritos de la vida? Yo tengo lista, porque cuando me dicen ¿cuál es tu libro favorito? No, o sea, me niego en contestar esa pregunta. No existe un libro favorito, hay muchos libros favoritos y muy buenos. Y nada, con esta reflexión acabo. Hablamos en comentarios de todo lo que queráis. Contadme, por ejemplo, si hacéis lista de la procedencia de los autores y autoras de los que leéis sus libros y cuál ha sido el país de donde más libros habéis leído este año. Si tenéis algún propósito de descubrir literatura de algún país el año que viene, charlamos de todo esto y lo que queráis en comentarios. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!